El sucesor de Rubén Ballesteros fue elegido este miércoles en un pleno extraordinario. Vamos a conocer más de lo que pasó en tribunales. El contacto ahora es con Felipe Leiva, que está en ese lugar. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué nos vas a contar? Hola, Verónica Schmidt, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque hay cambio de mando en el Poder Judicial, tú ya lo decías, sale Rubén Ballesteros, termina su siglo como la máxima autoridad del máximo tribunal del país y asume Sergio Muñoz Gajardo, de 56 años. Él llegó con 48 años el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos a la Corte Suprema, presidía por ahora la tercera sala del máximo tribunal de nuestro país y con casos emblemáticos también como el caso Rix, el propio caso Spinetta, que hoy día está muy contingente, y también el rechazo de algunos proyectos importantes en materia energética. Todo eso fue parte de lo que construyó en este caso el ministro Sergio Muñoz Gajardo en la tercera sala de la Corte Suprema y ahora va a asumir el 6 de enero la presidencia del máximo tribunal de nuestro país. 16 votos contra 2 que lo hacen finalmente el sucesor del actual presidente Rubén Ballesteros. Vamos a revisar de inmediato las palabras de quien va a asumir el 6 de enero la presidencia de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, que se refiere a cómo va a ser la identidad en el inicio de su presidencia cuando él haga uso finalmente de este cargo a partir del 6 de enero. Escuchemos. Estamos dispuestos a escuchar a la ciudadanía, a hacer nuestro trabajo de cara y por ella, y creo que el principal desafío es poder satisfacer lo que son las demandas ciudadanas, y nuestro trabajo siempre va a estar la persona en el centro de nuestras preocupaciones, y si hay alguna idea matriz que deba destacar inmediatamente, quiero señalar que entiendo que los tribunales están al servicio de las personas y deben promover y proteger todos los derechos y de todas las personas. El nuevo presidente electo entonces de la Corte Suprema también se refirió a cómo se está componiendo la composición del máximo tribunal del país. Todo esto porque le preguntamos si es que había una especie de manoseo político. Recordemos que tiene que haber negociación entre el gobierno, el Congreso, para quienes integran la Corte Suprema. Lo vimos con la ministra Chevisic, también ha pasado la polémica con el ministro Carlos Cerda de integrar finalmente el máximo tribunal del país. Ahora obviamente le preguntamos al nuevo presidente electo del máximo tribunal qué espera finalmente de esta negociación política. Él decía que finalmente no tiene que ser este sistema para elección, sino que tiene que ver la meritocracia de los ministros que van a asumir un rol importante en el máximo tribunal del país. Lo pasamos a escuchar de inmediato. Los magistrados que concurren en estos casos a solicitar que se les nombre en una responsabilidad tan alta deben serlo por sus méritos y de alguna manera analizarlo objetivamente, pero no de una manera político-partidista como ha estado sucediendo en los últimos nombramientos, que expone a los colegas a un aspecto innecesario y que en algunos casos puede llegar a ser degradante al tener que estar inclinándose ante los políticos de turno del momento en el país. También se refirió el presidente electo de la Corte Suprema al caso de los notarios, todas estas falencias que se han registrado los últimos meses. Él dijo que había que revisar el sistema, sobre todo por la labor que tienen estas personas para la ciudadanía. Sobre todo este último término, Verónica, porque él siempre, en su discurso por lo menos de felicitación del actual presidente Rubén Ballesteros, aludió a la ciudadanía y a que había que escuchar finalmente la palabra de las personas, sobre todo las demandas de ellos. Yo te decía, integraba hasta el momento y presidía la tercera sala de la Corte Suprema, donde se han rechazado importantes proyectos energéticos. ¿Qué va a pasar finalmente con quien asuma ese rol cuando él ya esté en la presidencia de la Corte Suprema? ¿Espera que cambie algo? Lo pasamos a revisar a continuación. Si se me dijera una expresión de deseo, yo creo que son tan responsables los ministros que están en la Corte Suprema que cualquiera que integre la tercera sala va a poder resolver adecuadamente lo que son las peticiones de la ciudadanía y va a saber escuchar lo que son las demandas de ella. 2014 entonces, 2015, el periodo que va a asumir la presidencia este nuevo ministro, que pasa de la tercera sala, Sergio Muñoz, a encabezar el máximo tribunal del país, sucediendo en este caso a Rubén Ballesteros. Verónica. Bien, Felipe Leiva, muchas gracias por esa actualización. Cualquier novedad en tribunales te volvemos a ver. Hasta pronto. Hasta pronto.